Licenciado Alejandro Rosas, historiador, escritor y analista de temas históricos políticos, dedicado a la divulgación de la historia desde hace 28 años. Fue coordinador de investigación histórica de Editorial Clio. Es colaborador de W Radio, del semanario La Capital, de la revista Relatos e Historias en México y coconductor del programa El Refugio de los Conspiradores. Con ustedes, el licenciado Alejandro Rosas, en su conferencia La enseñanza de la historia, ¿en qué fallamos? Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Rosas, quien hace unos momentos tuvo su participación de la conferencia magistral La enseñanza de la historia, ¿en qué fallamos?, dentro de la 9ª edición del Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario 2017. Pues bien, Alejandro, pues una temática muy profunda, así como cuán profunda o amplia puede ser la historia, y en un país que pues estamos sumidos constantemente en muchas divergencias, y dentro de esa temática que acabas de abordarnos, vamos a hacer unos pequeños cuestionamientos y entablar esta charla. Y yo empezaría cuestionándote, ¿requerimos de historia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cuál sería esta finalidad de necesitar como cultura, como pueblo, una historia? Bien, yo creo que no necesitamos una historia, sino necesitamos que la historia se convierta en un referente. Y la historia tiene que ser un elemento más en la construcción del país. Hoy en día yo creo que la historia se ha convertido en un obstáculo, lo cual no quiere decir que hay que erradicarla, sino más bien plantearla de un modo distinto. ¿A qué me refiero con decir que se ha convertido en un obstáculo? En que la utilizamos en el presente para dar batalla desde el presente, cuando ya la historia ya pasó. Es decir, la historia tendría que ser un referente para nosotros, de los principios, de las ideas, de los pensamientos, de cómo se fue transformando toda esta idea de lo que es nación y de lo que es país. Pero no puedes utilizarla para pelearte hoy en el presente. Es decir, no puedes polarizar a la sociedad con la mitad que piensa que Porfirio Díaz fue un gran presidente y la mitad que dice que no. Porque al final, haya sido un buen presidente o no, eso lo juzga la historia, pero ya pasó. Entonces no puedes seguir haciendo de la historia el campo de batalla del presente. Por eso creo que hoy es un obstáculo. Nosotros, los mexicanos, cargamos la historia como el pípila, cansado en una losa grande. Tendríamos que llevarla al lado, como llevas tu cuaderno en la universidad, simplemente como referencia. Así es como debemos de nosotros asumir la historia. Ya no con este ánimo de venganza, de revanchismo, simplemente como un referente. Actualmente la educación en México, ¿cómo está aceptando estos cambios de historia que durante muchos años, tú no lo mencionaste, hemos vivido esa historia oficial? Entonces, ahora, ¿cómo presentar a las nuevas generaciones estas realidades o esta historia verdadera? Mira, yo creo que está habiendo un proceso de reeducación que es distinto a lo que está sucediendo en las aulas. Es decir, yo lo he visto como autor, mucha gente está leyendo hoy en día historia de distintas edades. Ahora, la historia que te enseñan en las aulas yo creo que todavía tiene muchos problemas. Creo que dejó de haber una versión única y exclusiva sobre los acontecimientos. Es decir, esa historia oficial monolítica de otros tiempos creo que ha desaparecido desde los 90. El problema que yo estoy viendo con la enseñanza de la historia, porque me ha tocado participar, es que le enseñas al alumno la historia por cuadros sinópticos. Así creo que es imposible que llegue la comprensión a saber las causas, los cómo y los porqués. El alumno necesita entender el proceso. Y en México nunca nos han enseñado la historia como un proceso continuo que se mueve, que tiene vida, que tiene otros caminos. Aquí siempre es, apréndete la independencia. La independencia fue encabezada por Hidalgo y por Morelos, Pero ¿de dónde veníamos? ¿Por qué? ¿Qué habían sido esos 300 años? ¿Qué sucedió después de la independencia? ¿Por qué se da? ¿Por qué surge la república? Es decir, en cuanto no
pensemos que la historia tiene que aprenderse en México como un proceso y enseñarla como un proceso, creo que vamos a seguir adoleciendo de lo mismo. El alumno va a aprender historia porque se tiene que aprender las fechas, porque se tiene que aprender los planes políticos y los momentos importantes de la historia. Pero no le va a quedar más allá, no va a permear en su conciencia como para pensar qué elementos de la historia te pueden servir para tu realidad actual. ¿Te ha tocado interactuar con algunos alumnos o con algunos estudiantes que, digamos, ya en edades de educación superior o media superior se den cuenta de todo el error que han estado padeciendo, viviendo? ¿Cuál experiencias has tenido así, o quizás con personas todavía más adultas que se llegan a enterar de eventos, sucesos, personajes, que cómo es esa realidad y cómo nos las han presentado? Sí, mucho de la gente que me sigue o que me lee o que acude a mis foros o conferencias, la expresión es casi siempre la misma de yo tenía una versión totalmente distinta de la historia, que es la que aprendimos en la escuela, lo que era la historia oficial. Afortunadamente hoy ya tienes muchas formas. Yo creo que hay que partir de la idea de que no hay una versión única de la historia. En cuanto más rápido salgamos de eso, no esperes una versión única, no hay una verdad histórica. Olvídate de eso, no es matemáticas, no es 1 más 1 son 2 o física. La historia se interpreta y se reinterpreta. La historia tiene distintas versiones de acuerdo a quién la analice, quién la estudie. Lo que sí es un hecho es que hoy que hay más herramientas para la gente y más fuentes de información para la gente, biografía, crónica, en todos lados, de pronto se dan cuenta de que lo que aprendieron durante mucho tiempo como historia oficial no tiene nada que ver con lo que en realidad sucedió, sino era una versión que además nos las dieron como si fuera un dogma de fe y te tenías que aprender como si fuera un catecismo. Y en ese mismo tenor de dogmas, y también podemos decir curiosidades, entre comillas, ¿qué es lo que mueve o a quién mueve para hacer esos ajustes, esos juegos, esos movimientos con los acontecimientos históricos para proyectarlos, presentarlos? Mira, yo creo que hay historia que se manda a hacer. La historia oficial generalmente es una historia que hacen los vencedores y que generalmente se construye para crear una identidad en torno a un sistema político. Esa es nuestra historia oficial que estuvo vigente hasta el 94. Ahora, hay gente que seguramente escribe como para tratar de quedar bien, pero yo creo que ya hay tantas versiones de la historia que ya podemos estar tranquilos. O sea, no estamos siendo como readoctrinados por nadie. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho la crítica del lector. O sea, que tengas un juicio crítico cuando leas historia. Si te crees lo primero que lees, pues estás muy mal, aunque sea de los dinosaurios o aunque sea religión. O sea, el punto es que siempre uno tiene que estar cuestionando las ciencias sociales y todo el proceso de investigación. Entonces, hay historia por consigna, claro, pero creo que hoy en día ya hay tantas versiones de la historia que no estamos en riesgo, vamos. O sea, no hay un peligro para el mexicano. Tú como Alejandro Rosas, historiador, investigador, lo que tú encuentras, lo que tú conoces, ¿lo divulgas tal cual? ¿O también lo haces con cierta medida? No, a mí me gusta divulgar. Claro que lo que voy encontrando lo voy soltando. A veces como un artículo, a veces como un ensayo más largo, y luego quizá lo recupero para meter en algún libro. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que es muy importante, y eso es algo que yo hice y que recomiendo, lo recomendé ahorita en la conferencia. Necesitamos hacer un striptease de prejuicios. Sí. O sea, si yo encuentro que Madero fue un gandalla con su esposa, lo voy a poner. Si yo encuentro que Benito Juárez un día fue a misa y comulgó y era muy feliz, lo voy a poner. O sea, no tengo por qué cuidar a nadie y no tengo por qué cuidar una versión. Creo que son los hechos. Y por eso decía, lo que pasa es que hemos solemnizado tanto la historia que le perdimos, somos demasiado respetuosos con los personajes. Y no me refiero a que les mientes la madre o que los patees, sino que simplemente ponlos como es. Si hay algo que hay que mostrar, muéstralo. No pasa que si Juárez recibió dinero de los gringos, pues demuéstralo, ahí está. Oye, que si Juárez tenía la intención de otra cosa, perfecto. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que dice, Juárez quiso vender el territorio. A ver, una cosa es que
cuando tú acusas así es como si Juárez está en su escritorio, voy a vender el territorio para hacerme rico. No, tuvo un tratado que era un tratado nefasto, el de McLean Ocampo, por ejemplo, y que daba pasos a perpetuidad. Eso no es vender para su beneficio. Él quería ganar una guerra y la ganó. Hay que decirlo así y se acabó. Pero es que no, insisto, no podemos seguir defendiendo a Juárez a los ojos del siglo XXI. Hay que irlo a defender en el siglo XIX y hay que entender la historia en su momento y en su contexto. Si no, entonces siempre vamos a estar así. Eso es muy importante, ¿no? El contexto siempre, Siempre. En que fluye cada acontecimiento, en que estuvo situado cada personaje para poder entender la historia. Claro, y eso es fundamental y eso es algo que no, un ejercicio que no hacemos aquí. Aquí juzgamos a todos como si estuvieran vivos, como si siguieran en el presente. Y entonces Porfirio Díaz hoy es buenísimo porque estás viendo lo que es el PRI. Perdón, hay que entender al Porfirio Díaz en su época y ver que al final era un dictador, lo fue. Y cualquier análisis que quieras hacer sobre Porfirio Díaz tiene que partir del hecho de fue una dictadura que decían sus propios correligionarios. El buen dictador, el dictador es un animal tan raro que hay que preservarle la vida, o sea, pero entenderlos en su contexto. Si tú sacas de su contexto a los personajes para tratarlos de explicar a la luz de los elementos que tienes hoy en día, va a ser un fracaso. En ese mismo, hay muchos acontecimientos, muchas pues, ideologías, muchos casos de los personajes que vemos de hace 40, 50, 100 años o más. Todo eso se vuelve a retomar, si hay quienes lo retoman, todas esas actitudes, todas esas acciones se vuelven a poner de cierta moda, o para qué, o no existe lo anterior con lo presente. No, yo creo que vamos evolucionando y cada generación reinterpreta la historia. Es decir, yo te aseguro que vamos a seguir hablando de Porfirio Díaz en 50 años y van a seguir analizando a Juárez en 50 años. Lo importante, insisto, que creo es, número uno, dejemos atrás los dogmatismos. O sea, ya no puede ser dejemos atrás esta idea de una versión única. Siempre debe haber muchas, y siempre va a haber muchas porque la historia es reconstrucción y cada quien la va a reconstruir desde su perspectiva. Entonces tenemos que ser muy abiertos a que hay varias interpretaciones. ¿Has encontrado algún punto donde haya afectado más algún hecho histórico en nuestro país? Más que un para hecho, ti, ¿cuál no. ¿Tienes alguna catalogación de algunos puntos o algunos sucesos más trascendentales que nos hayan tanto, pues sí, hecho más daño? Yo creo que el daño no es tanto por un acontecimiento, que si te dicen que si Juárez hay que admirarlo porque fue indio, etcétera, no. O que porque Santana vendió... No, yo creo que el problema es que la historia como nos la enseñó el sistema en el siglo XX nos polarizó. O sea, nos enseñó a pensar en absolutos, o blanco o negro. Y ese es el peor daño que nos pudo haber hecho, porque hoy ves que la sociedad está polarizada, no solamente por si López Obrador o el PAN o el PRI, eso es una parte, pero también porque finalmente la historia te la enseñaban entre buenos y malos. Entonces no hay lugar para los puntos medios. Yo creo que ese es el daño de la historia oficial, no tanto que si los niños héroes existieron o no, no tanto que si Cortés o si Juárez, esos son ya casos específicos, como para decir es que eso hizo daño a la juventud, no. Te compraste una versión de la historia y ya. El problema es que la que te compraste te llevó a pensar de un modo. Y ese modo es, yo creo que, la polarización. En este tema dice la enseñanza en qué fallamos, pero también la enseñanza de la historia, en qué hemos acertado, no solamente en qué hemos fallado. Mira, yo creo que los aciertos, que pueden ser pocos dentro de la historia oficial, es, pues creas una identidad. O sea, si hay una identificación del mexicano con sus personajes. Creo que mal enfocada porque al final termina siendo, son héroes, son villanos. Pero creo que en los últimos años, digamos de los 90 para acá, sí ha habido una reinterpretación de la historia y una apertura a que todas las historias las puedes confrontar, incluyendo la que te da el Estado. Entonces creo que ahí es donde no ha sido fallido, sino al contrario, ha alentado una reflexión más amplia y profunda. Que en este caso, como a ti, te ha movido a salir a esa búsqueda de historia. Claro,
búsqueda de historias, no de la verdad. Así es. Porque ni siquiera lo que yo te digo es una verdad absoluta. O sea, yo te interpreto a Juárez a partir de los elementos que yo logro reunir y de lo que creo, atando esos elementos, lo que creo que fue. Eso no significa que sea una verdad, eso es una interpretación. Pero, sí, y no estoy así de, soy el paladín de la verdad y les traigo. Odio a quien dice, este es el verdadero Hidalgo, o este es el verdadero Morelos, o este es el verdadero Madero. Esos no existen. Córranle a esos historiadores que dicen, y esa es la verdad. No, nunca se pone el punto final en la historia. Así es. Para concluir nuestra parte, ¿cuál sería tu recomendación para tener una, pues digamos, buena historia o una historia más acertada en la enseñanza para nuestros niños y jóvenes en edad escolar? Yo recomendaría primero a los profesores que se alimentaran de más fuentes, no solamente con lo que les den como un texto que es el que deben de seguir. O sea, si tienen el texto gratuito, el libro de texto gratuito, ese más busquen. O sea, si les toca el siglo XIX en un año escolar, pues hay muchas cosas del siglo XIX, busquen a ver con qué pueden complementar. Creo que aquí el punto fundamental es que el profesor tenga más opciones, esté mejor preparado, pero que también pueda transmitir cierta emoción al contar la historia, que la cuenten sin tanta solemnidad. Creo que ahí es fundamental. Y, pues desde luego, estar dejando muchas lecturas a los chavos. ¿Algo más que gustes agregar para concluir? Pues simplemente yo invito a la gente a que se acerque nuevamente a la historia. Hay novela histórica, hay ensayo, hay biografía. Pero la única advertencia que yo hago es, si van a leer novela histórica, léanla como novela. En una novela histórica no se aprende historia, no es un libro de historia como para decir, ya leí esta novela, entonces la situación fue así. Lo que te debe de provocar la novela histórica es un gusto, es una curiosidad, es desatar quizá la pasión por un tema. Si lo desata esa novela histórica, entonces salta al tema que te apasiona, pero ya de voz de los especialistas, ya sea divulgadores o de academia. Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Por este tiempo y por la participación también. Gracias. Al Congreso. Muchas gracias. ¿Sí? Muy amable.